A mis 15 años, atravesé una pequeña fase que actualmente me avergüenza tanto que prefiero llamarla fase antes de decirlo tal y como es. Yo estaba comenzando a tener un hábito horrible, robar. No lo hacía en grandes cantidades y tampoco tenía un motivo real para hacerlo. Solo, ya saben, me gustaba tener más dinero que el resto de mis amigos y compañeros. Simplemente se sentía bien. Y siendo alguien que no sabía trabajar ni hacer básicamente nada, esa era la manera más fácil de obtenerlo. Comencé robando casi nada, eran solo algunas monedas, un billete grande aquí y allá, por lo general de mis padres. Sé que lo cuento con un poco de facilidad, pero si hay algún joven en la audiencia escuchándome y tienes este tipo de hábitos, vives con un constante miedo a ser descubierto. Y si tienes, aunque sea un poco de remordimiento como yo, es algo que te va a perseguir el resto de tu vida. A modo de lección, mi mamá me llevó con mi abuelo para que me contara la siguiente historia. Debo admitir que funcionó muy bien. Yo sé que esto es real y me gustaría compartirlo con más personas, tal vez con aquellas que tienden a buscar el camino fácil. Creo que esta historia es la mejor salida para muchos de esos problemas. Para comenzar, debo decir que no tenía una gran relación con mi abuelo. No recuerdo haber intercambiado más de 1 o 2 palabras con él a lo largo de mi vida. Era alguien que siempre estaba callado. Tenía una enfermedad que, en ese momento, yo creía que era algo común en los ancianos, ya saben, algo como la artritis o la demencia. Las manos de mi abuelo estaban muy mal. Llegaba un momento del día en el que todos los dedos se le juntaban y le era imposible despegarlos. Le dolía mucho cuando no los tenía en ese estado. El resto del día, sufría dolores tan horribles que muy a menudo su solución era meter las manos en agua helada durante mucho tiempo, con la única intención de entumecer esa zona de manera definitiva. Incluso una vez me dijeron que mi abuelo había estado buscando durante años algún doctor sin mucha ética para que le amputara las manos, y que de no tener este problema de vivir con dolor constante, probablemente lo hubiera hecho él mismo hace ya mucho tiempo. Yo no sabía qué tipo de enfermedad era esa. Nunca la había visto en otro lado, solo en él. Asumía que debía ser alguna derivación de la artritis o, como dije, alguna de esas enfermedades que le pueden dar a las personas mayores. Pero cuando mi mamá me llevó con él para que me contara su historia, supe que esto iba mucho más allá de lo que creía. Para empezar, lo que acabo de describir no es parte de ninguna enfermedad, porque no existe ninguna enfermedad que haga que tus dedos se peguen entre sí y que, a pesar de que tus manos se vean aparentemente normales, vivas con un dolor constante. Llegamos a la casa de mi abuelo. Mi mamá, al parecer, ya le había contado por qué íbamos, porque él ya sabía a lo que venía. Yo, a pesar de no haber convivido con él durante toda mi vida, lo vi muy enojado, como si realmente le importara. Su expresión y la manera en que me habló al principio se sentían casi como la de alguien que ha estado tan involucrado en tu vida que está seguro de haberte criado con mejores valores. Pero les aseguro que, hasta ese momento, si habíamos cruzado un par de palabras en comidas familiares, era mucho. Solo que, en ese momento, él estaba tan enojado que en serio creí que, si sus manos hubieran estado en mejor estado, tal vez me hubiera golpeado. No entendía por qué tanto drama. A esa edad, creo que todos somos un poco idiotas. Sentía que todos estaban sobrereaccionando. Claro, estaban sospechando que estaba tomando algo de dinero, pero no era como si lo estuviera robando para drogas o alguna actividad ilícita. Solo era un poco de dinero para jugar videojuegos o salir con mis amigos sin tener que escatimar mis gastos. No era como si estuviera haciendo algo realmente malo, o al menos así lo veía en ese momento. Una vez que me senté justo a un lado de mi abuelo, mi mamá no se quedó ahí. Él comenzó diciéndome que esta era una historia que era casi una especie de secreto familiar. Todos los integrantes la llegan a escuchar más o menos al cumplir los 18 o 19 años, y es precisamente para que sepan que sus acciones tienen consecuencias.
Normalmente, ningún adolescente de la familia la había escuchado antes, pero él sabía que tenía que contarla antes de que yo me ahogara en ese estilo de vida que estaba decidiendo tomar. Mi abuelo comenzó diciéndome que él había crecido en la pobreza. Con esto no trataba de justificarse, pero pensaba que tal vez su entorno lo había llevado a tomar ciertas decisiones. Muchas personas creen que si te esfuerzas lo suficiente, si das lo mejor de ti cada día, tu situación puede mejorar y lograrás tener todo lo que deseas. Solo que él vivía en una zona tan marginada que, por así decirlo, era famosa por tener personas que robaban o cometían actos poco éticos. Ni él ni su familia participaban en esas cosas, pero ya todos en los alrededores los encasillaban. Básicamente, era descartado de todos los trabajos. Y a raíz de que su hermano menor enfermó con un problema en los huesos y de que no encontraba trabajo para poder ayudarlo, fue que tomó la decisión: si todos creían que él era un ladrón, lo sería. Al principio, claro, lo hacía con miedo. No era la forma en que lo habían educado. También se decía a sí mismo que solo lo hacía por la situación que estaba viviendo, que apenas encontrara un buen trabajo y su hermano estuviera mejor, dejaría esa mala vida. Siempre se excusaba diciendo que era tan pobre que la vida lo había orillado a eso. Solo que, a medida que pasaban los meses, dejó de pensar así. Claro, lo seguía diciendo en voz alta para sentirse mejor consigo mismo, pero la realidad era que le gustaba. El dinero llegaba en grandes cantidades y era muy fácil de conseguir. Y lo malo del dinero mal habido es que, por alguna razón, se acaba mucho más rápido que el que ganas con honestidad. Fue por eso que pronto tuvo que robar con más frecuencia y a más personas, asaltaba, entraba en casas, lo que fuera que le dejara dinero. En una ocasión, mientras regresaba del hospital, se topó con un señor al que le costaba mucho cargar sus bolsas. Tratando de no pensar en el horrible estado en el que le habían dicho que estaba su hermano, mi abuelo decidió ayudarlo solo para intentar entablar conversación y distraerse. Aquel hombre le dijo que si lo ayudaba a llevar esas bolsas hasta su casa, que estaba a la vuelta, le daría una propina. Mi abuelo aceptó. Una vez que llegaron y él puso las bolsas dentro, el hombre le dio una propina generosa. Él esperaba cualquier cosa, pero el pago fue mucho más de lo que creía. Al ver su cara, el hombre le comentó que ya estaba muy viejo y que necesitaba a alguien que lo ayudara con ese tipo de mandados, además de con algunas cosas que tenía acumuladas en el jardín y quería organizar. Le propuso que, si tenía tiempo, podría volver para ayudarlo. Al principio, mi abuelo iba a negarse porque, según sus palabras, ya se estaba acostumbrando al dinero fácil. ¿Por qué trabajar 5 o 6 horas bajo el sol si podía conseguir el doble en 1 hora o menos? Pero casi enseguida pensó que era la primera persona en mucho tiempo que no lo juzgaba por su entorno. Tal vez porque no lo conocía ni sabía en qué barrio vivía. Aún así, el hecho de que alguien confiara en él hizo que no pudiera negarse. Le dijo que sí, que volvería al día siguiente para trabajar. Y tal como lo prometió, al día siguiente fue muy temprano a comenzar. A ese hombre sí que le gustaba almacenar basura, había electrodomésticos como refrigeradores y baterías de carro. Pensó que tal vez se dedicaba a arreglar esas cosas, pero pronto se dio cuenta de que no. Al parecer, solo acumulaba. Durante las primeras horas, el anciano lo estuvo acompañando, no porque pensara que se iba a robar algo, o al menos no lo manifestaba así, sino para indicarle que sí y que no debía tirar, y qué cosas mover primero. Pero tras un par de horas, el hombre le dijo que necesitaba ir a trabajar un momento, que siguiera con lo que ya le había indicado. Le había dado especificaciones: si las cosas lucían de cierta manera o estaban oxidadas, debía tirarlas, las demás debían colocarse en lugares específicos ya señalados. Mi abuelo aceptó, pero se sorprendió un poco porque, si iba a trabajar, eso significaba que lo dejaría solo en su casa. Aunque, como seguía escuchando ruidos dentro, supuso que el trabajo debía ser ahí mismo, que no saldría realmente de la casa.
No le dio mucha importancia y continuó trabajando. Hasta que, por estar moviendo tantas cosas, tuvo un accidente, se cortó muy profundo la palma de la mano. Parecía grave, pues la sangre no dejaba de salir a pesar de que hiciera presión. Trató de pegar la mano a su cuerpo para no ir derramando más y comenzó a tocar la puerta para que aquel hombre le ayudara. Él, sin abrirle, solo le dijo que empujara la puerta porque estaba abierta. Así que mi abuelo lo hizo. Y una vez que entró, vio a un hombre que parecía estar en trance. Estaba arrodillado en el piso con los ojos en blanco y todo el cuerpo muy tenso. No tenía camisa, y por todo su cuerpo parecía que le habían pintado con plumón varios símbolos muy extraños. Dijo que ver eso fue algo tan extraño que, por un momento, hasta olvidó su propia herida. Se veía muy raro, y parecía que ese hombre se dio cuenta de que mi abuelo estaba nervioso, porque le dijo que no se preocupara, que lo estaba ayudando. Luego fue más específico, diciéndole que a ese pobre hombre su suegra le había estado haciendo brujería. Le pidió que viera las mordidas que tenía en el abdomen y que, si no hacían nada, se le comenzarían a podrir. Este periodo de trance duró 1 o 2 minutos más, aunque pareció mucho más tiempo. Finalmente, el hombre dejó de estar así, cayó al piso, ni siquiera fue capaz de poner las manos para frenar la caída. Como si fuera la cosa más normal del mundo, el anciano tomó un balde de metal y se lo acercó. Mi abuelo no sabía para qué, pero de un segundo a otro, el hombre comenzó a vomitar en el balde. Era algo negro, tan espeso que casi parecía el material con el que se rellenan las carreteras. Y lo más asqueroso no era solo el olor, sino que mientras más lo veías, más te dabas cuenta de que había cabello largo enredado entre todo eso, además de lo que parecían ser pedazos de insectos. Mi abuelo me contó que comenzó a tener arcadas también y tuvo que correr al baño más cercano para aliviar sus síntomas. Una vez que salió de ahí y regresó a la sala, vio que el hombre ya se veía mucho mejor. Estaba de pie y, aunque aún pálido y con los ojos desorbitados, ya podía hablar. Le estaba agradeciendo al anciano y le decía que se sentía mucho mejor, que en serio le agradecía. Luego le pagó, pero no con una cantidad mínima, lo que le dio fue un fajo de billetes. Eso era más de lo que mi abuelo solía sacar en un día. Intentó actuar muy casual al respecto. Aquel hombre le dijo al otro que ya podía irse, y él tomó sus cosas y se marchó. Después, miró a mi abuelo y le preguntó qué le había pasado. Mi abuelo le explicó, y él respondió que no era nada, que tenía el remedio perfecto para eso. Casi como si se conocieran de toda la vida y tuvieran ese tipo de confianza. Aquel hombre se dio media vuelta y abrió una pequeña caja de madera. No tenía candado ni ninguna protección, solo estaba ahí sobre uno de sus muebles. Mi abuelo dice que fue casi como ver un cofre del tesoro, porque cuando la abrió, había al menos 50 fajos de billetes perfectamente acomodados en hileras. El hombre colocó el nuevo fajo junto con los demás y cerró la caja, solo para después sacar de una bolsa colgada en la esquina un frasco que parecía contener una especie de masa verde. Le dijo que extendiera la mano y se la puso. Mi abuelo dice que ardió como nada lo había hecho arder antes. Sintió que el dolor se extendió por todo su brazo, pero también se dio cuenta de que dejó de sangrar. Aquel hombre le aseguró que para el día siguiente ya estaría bien. Era una herida demasiado profunda para creerle, pero en ese momento ya no le importaba su herida ni nada. Solo pensaba en esa caja que estaba ahí. Sabía que necesitaba tenerla. Era una cantidad de dinero que nunca había visto junta en su vida. Creía que si la tenía, no tendría que robar durante mucho tiempo. Podría pagar lo que necesitaba para su hermano, tal vez curarlo. Mientras tanto, él podría abrir un pequeño negocio donde fuera su propio jefe. Se repetía muchas cosas para convencerse de que esa era la decisión correcta, que el hombre ya estaba muy viejo para disfrutar ese dinero, o que si todos sus clientes le pagaban así, lo recuperaría muy pronto. Afirmaba a sí mismo que él lo necesitaba más.
Y fue así que ni siquiera quiso esperar al día siguiente. Sabía que entre más rápido actuara, más fácil sería. Por la noche, estaba muy sorprendido porque la herida de su mano había mejorado muchísimo. Si bien aún se veía la marca, parecía que ya había cerrado un proceso que debió haber durado más de una semana. Se veía que ya estaba por terminar, eso sin mencionar que ya no le dolía para nada. No le pidió ayuda a ninguno de sus compañeros que normalmente lo asistían en este tipo de trabajos, pues creía que solo era un anciano al fin y al cabo. Si es que se ponía muy pesado, él podría contra él. En el camino hacia la casa de ese hombre, muchas veces tuvo un fuerte presentimiento de que no debía hacerlo, de que debía dejar las cosas como estaban. Pero su lado más ambicioso le recordaba que necesitaba ese dinero y que era una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar. Eran montones de dinero en un lugar que no estaba vigilado, y si no lo aprovechaba, se iba a arrepentir el resto de su vida. Una vez que llegó, no le fue difícil entrar, pues la ventana de la misma sala era lo suficientemente grande para que cupiera y no tenía ningún tipo de protección. Dijo que quería hacerlo muy pacíficamente. Es más, si aquel hombre no se enteraba de que había sido él, era mucho mejor. Pensaba que si no lo veía, se atrevería a regresar al día siguiente para seguir ayudándolo a limpiar su jardín y para sentirse un poco mejor consigo mismo. Hasta pensó que ya no le iba a cobrar. Entró y lo primero que escuchó fueron ronquidos. Era obvio que estaba durmiendo, y eso lo tranquilizó mucho porque ya estaba prácticamente frente a la caja. Primero la tomó, pero tuvo este presentimiento de que debía revisarla porque tal vez él movía el dinero durante las noches. Así que la abrió, pero estaba equivocado, el dinero estaba ahí, perfecto, intacto. Los fajos estaban apretados entre sí para que cupieran mejor. Cerró la caja con delicadeza. Durante todo este tiempo, asegura que seguía escuchando esos ronquidos. Por eso ya lo estaba haciendo cada vez con más confianza. Pero justo cuando quitó la caja del mueble y se dio media vuelta, vio a aquel hombre parado en el marco de la puerta de la sala. Lo estaba mirando con decepción. Nunca había visto a alguien así. Era como si lo conociera de años, como si fuera alguien que había puesto todas sus esperanzas en él. Él le dijo que lo que estaba haciendo estaba mal, pero mi abuelo no quería que alguien se lo recordara. Sabía perfectamente que eso no estaba bien, pero al final de cuentas, era la vida que le había tocado. Él no sabía todo lo que había tenido que pasar para llegar a tomar ese tipo de decisiones. Aquel hombre se acercó un poco más, no tanto, pero sí lo suficiente, y le dijo que todavía estaba a tiempo de no hacer algo de lo que se arrepentiría el resto de su vida. Que dejara la caja ahí y se fuera, y él iba a considerar no llamar a la policía. La oferta bien podría haber sido tentadora para algunos, pero no para mi abuelo. Ya estaba ahí, ya lo había visto. Se había quedado sin la posibilidad de tener un trabajo con él y aún existía la posibilidad de que llamara a la policía. Al menos tenía que sacar algo de todo eso. Aún así, la mirada de ese hombre era tan compasiva y decepcionada a la vez que fue la primera vez que sí sintió un remordimiento más allá de saber que robar estaba mal. Le pidió una disculpa, diciéndole que si algún día tenía la posibilidad, se lo iba a devolver. Y después de eso, intentó huir. Aquel hombre se movió muy rápido. Ni siquiera lo vio hacerlo, pero de estar en la puerta pasó a sujetarlo del brazo y le dijo que no iba a permitírselo. En su desesperación, mi abuelo lo golpeó. No fue un golpe fuerte, pero para alguien que ya estaba muy anciano, sin duda fue más aparatoso de lo que parecía. Cayó al suelo y comenzó a sangrar por la nariz. Mi abuelo, ya para ese punto, sabía que solo tenía que salir corriendo de ahí. No quiso mirar atrás. Una vez que estuvo en la calle con la caja en la mano, corrió y corrió hasta llegar a un terreno baldío donde la abrió ya más tranquilo. Se dio cuenta de que en algún punto la caja había comenzado a sonar de manera rara, considerando que ahí dentro solo había billetes.
La abrió y descubrió que no había más que pedazos de carbón. No pudo encontrarle una explicación a eso. Él había confirmado que ahí adentro había dinero antes de tomarla. Tal vez había perdido toda esperanza de la única persona que había tenido fe en él, y ahora resultaba que solo eran pedazos de carbón. No había ni un solo billete en todo eso. A mi abuelo le dio tanto coraje que tomó uno de esos pedazos y quiso arrojarlo lejos. Solo que, al tomarlo, sintió dolor. El carbón comenzó a destellar, era casi como si recién lo hubieran sacado de una fogata. Le quemó por completo la mano. Lo soltó y gritó, pues había sido la misma mano en la que había tenido la cortada. Y una vez que se la vio, se dio cuenta de que ésta se había vuelto a abrir y parecía estar sangrando todavía más que la primera vez que se había herido. No podía hacer ruido porque si las personas de los alrededores se daban cuenta de lo que estaba pasando, todo se vendría abajo. Se guardó el dolor para sí mismo y se fue. Una vez que llegó a su casa, intentó curarse, pero la mano le dolía horriblemente. Estaba llena de ampollas y el ardor era tan insoportable que apenas amaneció, fue al hospital a ver a su hermano, pero en realidad fue primero para que lo revisaran a él. Le dijo a los doctores que había bebido un poco y que se había caído encima de una fogata. Le hicieron muchas preguntas al respecto, pero al final lo curaron y eso fue todo. Tardó mucho en sanar. Estuvo cerca de un año aplicándose diferentes cremas y pomadas, pero el ardor seguía como si recién se hubiera quemado. Al final, la herida cerró. Tuvo que dejar de robar, no porque quisiera, sino porque cada vez que intentaba agarrar algo, cualquier cosa, el dolor en su mano casi le paralizaba los dedos. Pensó que una vez curado, todo habría terminado, pero no fue así. Fue cuando empezó esa extraña enfermedad que le atacaba los dedos. A veces sentía como si se los fueran a arrancar, como si algo invisible le apretara los huesos con furia. Se hizo muchos estudios, fue a varios doctores, pero todos le decían lo mismo, no tenía nada. Ni artritis, ni inflamación, ni ninguna otra enfermedad. En teoría, era un hombre perfectamente saludable. Algunos le dijeron que probablemente se lo estaba inventando, que era psicosomático. Pero él sabía la verdad, era una maldición. Algo que se le había pegado esa noche y que estaría con él hasta el día en que muriera. Comunidad de relatos de terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lisa Hernández.